El cementerio de San Sebastián del Valle descansa en la ladera norte de un pueblo que el mapa apenas reconoce. Enclavado entre los cerros de la Sierra de Gredos, el camposanto extiende sus cruces de hierro forjado como dedos artríticos señalando un cielo que, en noviembre, permanece del color del estaño fundido. Las tumbas más antiguas datan de 1847, el año en que una epidemia de cólera diezmó a la mitad de la población. Desde entonces, los muertos superan en número a los vivos, y el pueblo arrastra esa matemática mortuoria como una deuda impagable. Ramón Esteves conocía cada lápida por su nombre. A sus 63 años, llevaba 4 décadas como sepulturero del municipio, un oficio heredado de su padre y que él ejercía con la misma devoción silenciosa con que otros rezan el rosario. Cada mañana, antes de que el sol coronara la sierra, Ramón recorría los senderos de grava rastrillando hojas secas, enderezando flores marchitas, susurrando buenos días a los difuntos como si fueran vecinos dormidos. Conocía las historias detrás de cada nombre cincelado en piedra. El niño que murió de sarampión en 1952, la mujer que se ahogó en el río buscando a su marido borracho, el alcalde que cayó de su caballo el día de su boda. El cementerio era su biblioteca, y cada tumba un volumen que había memorizado. Pero había una tumba que no tenía historia, o al menos ninguna que Ramón pudiera contar. En el rincón más alejado del cementerio, donde los cipreses proyectaban sombras tan densas que parecían líquidas, se alzaba una lápida sin nombre. Solo una fecha, 15 de noviembre de 1987. Ni epitafio, ni flores permanentes, ni rastro de quién yacía bajo aquella tierra. Los registros municipales la identificaban únicamente como Sepultura 147, y cuando Ramón consultó los archivos buscando alguna pista, encontró páginas arrancadas, como si alguien hubiera amputado la memoria del pueblo. Lo que hacía singular a aquella tumba no era su anonimato, sino su visitante. Cada 15 de noviembre, sin falta, una mujer vestida de novia aparecía al atardecer. Ramón la había visto por primera vez en 1988, un año después de la fecha grabada en la lápida. Entonces era joven, quizás de 30 años, y su vestido blanco resplandecía contra el ocre del cementerio como una aparición. Se arrodillaba ante la tumba sin nombre, depositaba un ramo de lirios blancos y permanecía inmóvil durante exactamente 1 hora. Ni rezaba, ni lloraba, ni hablaba. Solo miraba la tierra con una intensidad que a Ramón le erizaba el vello de los brazos. Cuando el sol se ocultaba tras la sierra, se levantaba, se sacudía el polvo de las rodillas y se marchaba sin mirar atrás, dejando los lirios como única evidencia de su paso. 36 años habían transcurrido desde aquella primera visita. La mujer había envejecido, por supuesto, sus cabellos oscuros ahora salpicados de plata, arrugas finas surcando un rostro que mantenía una belleza severa. Pero el vestido permanecía idéntico, blanco inmaculado, sin una mancha ni un desgarro, como si el tiempo no se atreviera a tocarlo. Ramón había intentado hablarle en varias ocasiones, pero ella lo atravesaba con la mirada como si él fuera transparente. Los vecinos la llamaban la novia del cementerio, aunque nadie sabía su nombre ni de dónde venía. Aparecía cada 15 de noviembre y se desvanecía como la niebla matutina. Este año, sin embargo, algo cambiaría. Héctor Maldonado llegó al pueblo 3 semanas antes del aniversario. Era un hombre de 45 años, con el rostro anguloso de quien ha dormido poco durante demasiado tiempo. Periodista de investigación para un medio digital de Madrid, Héctor se especializaba en casos sin resolver, esos expedientes que acumulan polvo en los archivos policiales mientras las familias envejecen esperando respuestas que nunca llegan. Había ganado cierto reconocimiento por resolver el caso de una adolescente desaparecida en Galicia 20 años atrás, siguiendo un hilo que la policía había descartado como irrelevante. Aquel éxito le había costado su matrimonio, sus ahorros y buena parte de su salud mental, pero le había otorgado algo que valoraba más: la certeza de que la verdad, por enterrada que esté, siempre deja rastros. Había llegado a San Sebastián del Valle siguiendo una pista menor sobre un caso de fraude inmobiliario de los años 80. Nada espectacular, apenas material para un artículo de relleno.
Pero durante su investigación, revisando periódicos locales en la biblioteca municipal, había tropezado con una breve nota del 16 de noviembre de 1987. Mujer hallada sin vida en las inmediaciones del cementerio. La policía investiga las circunstancias del deceso. No había seguimiento, ni nombres, ni resolución. Solo aquel párrafo huérfano, como un grito interrumpido a mitad de frase. Intrigado, Héctor comenzó a preguntar. Los vecinos más ancianos desviaban la mirada cuando mencionaba noviembre de 1987. La bibliotecaria, una mujer de 60 años llamada Consuelo Vilar, palideció cuando él mencionó la tumba sin nombre. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, le dijo, cerrando el libro que estaba catalogando con un golpe seco. Este pueblo tiene memoria larga y perdón corto. Pero Héctor había aprendido que las advertencias crípticas eran señales de que estaba excavando en el lugar correcto. Fue Ramón quien finalmente le habló de la novia. Una tarde, mientras compartían un café en el único bar del pueblo, el sepulturero le contó sobre la mujer del vestido blanco, sobre sus visitas anuales, sobre el misterio que envolvía la sepultura 147. Viene cada año, sin falta, dijo Ramón, girando su taza entre las manos callosas. Ni la lluvia ni la nieve la detienen. Una vez, en 1996, hubo una nevada terrible que bloqueó las carreteras. Pensé que ese año no vendría, pero allí estaba, con la nieve hasta las rodillas, arrodillada ante la tumba como si el frío no existiera. Héctor sintió el cosquilleo familiar en la nuca, esa señal que había aprendido a reconocer como el olfato de un sabueso captando un rastro. Aquí había una historia, una que alguien se había esforzado mucho en silenciar, y en su experiencia, las historias silenciadas eran las que más necesitaban ser contadas. «Este año quiero estar presente», le dijo a Ramón. «Quiero ver a la novia». El sepulturero lo miró con ojos que habían visto demasiados entierros. «Cuidado con lo que buscas, periodista. A veces los muertos guardan secretos por buenas razones». Pero Héctor ya había tomado su decisión. El 15 de noviembre se apostó entre los cipreses, con su cámara y su grabadora, esperando a la mujer del vestido blanco. No podía saber que su presencia alteraría una ecuación que llevaba décadas en perfecto equilibrio, ni que al seguir a aquella novia, estaba abriendo una tumba que había permanecido sellada por un pacto de silencio tan antiguo como el dolor que lo había forjado. Mientras esperaba, el viento de noviembre arrastraba hojas secas entre las lápidas, y en algún lugar del pueblo, alguien más observaba. Alguien que llevaba 36 años temiendo este momento, cuando un extraño comenzara a hacer las preguntas correctas. Ella llegó cuando el sol tocaba la línea de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que parecía sangre diluida en agua. Héctor la vio emerger del sendero principal como una figura de otro tiempo. El vestido blanco ondeando levemente con la brisa vespertina. Caminaba con la determinación de quien conoce el camino de memoria, sin vacilar, sin mirar a los lados. En sus manos el ramo de lirios blancos que Ramón había descrito. Se arrodilló ante la tumba sin nombre con una gracia que desmentía su edad. Desde su escondite entre los cipreses, Héctor pudo observarla con detalle. Su rostro, enmarcado por el cabello canoso recogido en un moño bajo, mostraba una serenidad que contradecía la intensidad de sus ojos. Eran ojos oscuros, casi negros, que miraban la lápida con una mezcla de ternura y algo más difícil de nombrar. ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿Penitencia? Héctor levantó la cámara y tomó varias fotografías, asegurándose de que el obturador no hiciera ruido. Luego encendió la grabadora, aunque no había nada que grabar excepto el viento y el canto lejano de un mirlo. La mujer permanecía inmóvil, una estatua de carne y tela blanca, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Exactamente una hora después, cuando el sol había desaparecido y las primeras estrellas punteaban el cielo, ella se levantó. Se sacudió las rodillas, depositó los lirios con cuidado casi reverencial y comenzó a alejarse. Héctor tomó una decisión que cambiaría todo. La siguió. Mantuvo una distancia prudente, aprovechando las sombras de los cipreses y las lápidas para ocultarse. La mujer caminó hasta la salida del cementerio, luego tomó un sendero de tierra que bordeaba el río. A pesar de su edad, caminaba con paso firme, como si conociera cada piedra del camino.
Héctor la siguió durante 20 minutos hasta que ella llegó a una casa de piedra en las afueras del pueblo. Una construcción antigua de 2 plantas con contraventanas de madera verde que el tiempo había desteñido. La mujer entró sin mirar atrás y Héctor apuntó la dirección en su libreta. Ahora tenía algo concreto, una ubicación. Con eso podría comenzar a tirar del hilo. Al día siguiente visitó el ayuntamiento. La funcionaria, una mujer joven que claramente no había crecido en el pueblo, le informó que la casa pertenecía a Elena Mendoza Ruiz, soltera, de 66 años, profesora jubilada. Vivía sola desde hacía décadas. Pagaba sus impuestos puntualmente y no tenía antecedentes. Una ciudadana modelo, en apariencia. ¿Y la tumba 147?, preguntó Héctor. ¿Quién está enterrado allí? La funcionaria tecleó en su ordenador, frunció el ceño, tecleó de nuevo. Es extraño, dijo finalmente. El registro indica que la sepultura fue adquirida en noviembre de 1987 por... Bueno, esto está en blanco. Solo dice pagado en efectivo, sin nombre del titular ni del difunto. Miró a Héctor con curiosidad. ¿Por qué le interesa? Estoy escribiendo un artículo sobre la historia del pueblo, mintió Héctor con la facilidad del periodista experimentado. Las tumbas anónimas siempre tienen historias interesantes. Esa tarde, Héctor decidió visitar directamente a Elena Mendoza. Tocó el timbre de la casa de piedra y tras una larga espera, la puerta se abrió. La mujer del vestido blanco apareció ante él, ahora vestida con un suéter gris y pantalones oscuros. Sin el atuendo nupcial, parecía más pequeña, más vulnerable. Sí, su voz era suave pero firme. Señora Mendoza, mi nombre es Héctor Maldonado, soy periodista. Estoy investigando un caso de 1987, una muerte que ocurrió cerca del cementerio. Creo que usted podría tener información. El cambio en su rostro fue instantáneo. El color abandonó sus mejillas como agua drenándose de un lavabo. Sus ojos, aquellos ojos oscuros que había visto contemplar la tumba con tanta intensidad, se llenaron de un terror antiguo. No sé de qué me habla, dijo, e intentó cerrar la puerta. Héctor puso el pie en el umbral, un gesto agresivo que inmediatamente lamentó. La vi ayer en el cementerio, cada 15 de noviembre, desde hace 36 años. El vestido de novia, los lirios, la tumba sin nombre. Hay una historia aquí, señora Mendoza, y creo que merece ser contada. Ella lo miró fijamente, y Héctor pudo ver cómo algo se quebraba detrás de sus ojos. No era miedo lo que veía ahora, sino algo peor, resignación. Si hubiera querido que se contara, susurró ella, no habría permanecido enterrada tanto tiempo. Entonces, sin previo aviso, una voz masculina resonó desde el interior de la casa. ¿Quién es Elena? Héctor vio cómo el pánico inundaba el rostro de la mujer. Pasos se acercaron y un hombre apareció detrás de ella. Era mayor, quizás de 70 años, con cabello blanco peinado hacia atrás y un rostro que había sido apuesto en su juventud. Vestía un traje caro, demasiado elegante para aquel pueblo perdido. Sus ojos, de un azul helado, evaluaron a Héctor con la frialdad de un depredador midiendo a su presa. «Buenas tardes», dijo el hombre. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Soy periodista», repitió Héctor, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. «Estoy investigando». «Ah, un periodista». El hombre sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «¿Y qué es exactamente lo que investiga?» Antes de que Héctor pudiera responder, Elena intervino. «Nada importante, Augusto. Solo preguntaba por la historia del pueblo para un artículo». Su voz temblaba casi imperceptiblemente. El hombre llamado Augusto no apartó la mirada de Héctor. «Qué interesante. Aunque debo advertirle, señor periodista, que este pueblo no tiene historias que merezcan ser contadas. Solo gente humilde viviendo sus vidas humildes». Se adelantó, interponiéndose entre Elena y Héctor. «Y ahora, si no le importa, mi hermana y yo tenemos asuntos que atender». La puerta se cerró con firmeza. Héctor permaneció en el umbral, procesando lo que acababa de ocurrir. Su hermana, Augusto Mendoza, ahora tenía 2 nombres, 2 piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Y algo más,
Había visto el miedo en los ojos de Elena cuando su hermano apareció. Un miedo que no era a Héctor ni a sus preguntas, sino a algo mucho más cercano, mucho más peligroso. Esa noche, mientras cenaba en su habitación del único hostal del pueblo, Héctor recibió una nota deslizada bajo la puerta. El papel estaba doblado en 4, sin sobre ni remitente. Con manos que temblaban ligeramente, la desplegó. Busquen los archivos del juzgado de Ávila. Noviembre de 1987. Caso Vargas. Nada más. Sin firma, sin explicación. Héctor leyó la nota 3 veces, memorizando cada palabra. Alguien más sabía lo que había ocurrido 36 años atrás. Alguien que, por alguna razón, quería que él lo descubriera. El caso Vargas. Un nombre que añadir a la lista. Al día siguiente, conduciría hasta Ávila para buscar en los archivos judiciales. Pero mientras intentaba dormir esa noche, una pregunta lo atormentaba. ¿Quién era la persona enterrada en la sepultura 147? ¿Y qué crimen era tan terrible que había obligado a Elena Mendoza a vestirse de novia cada año durante más de 3 décadas, penitente ante una tumba sin nombre? Los archivos del juzgado de Ávila olían a papel viejo y a secretos guardados demasiado tiempo. Héctor pasó 2 días enteros revisando expedientes, siguiendo el rastro del caso Vargas que la nota anónima había mencionado. Finalmente, en una caja polvorienta etiquetada 1987, casos cerrados, encontró lo que buscaba. El expediente era delgado, apenas 20 páginas, como si alguien hubiera purgado la mayor parte de su contenido. Pero lo que quedaba era suficiente para que el corazón de Héctor comenzara a latir con fuerza. Isabel Vargas Montero, 26 años, había sido encontrada muerta en las inmediaciones del cementerio de San Sebastián del Valle el 15 de noviembre de 1987. Causa de muerte: traumatismo cráneoencefálico. El informe forense, escueto y clínico, describía una herida contundente en la parte posterior del cráneo, consistente con un golpe propinado con un objeto pesado. No se encontró el arma homicida. Pero lo que hizo que Héctor dejara de respirar por un instante fue la descripción de la víctima al momento de ser hallada. Vestía un traje de novia blanco, manchado de sangre y tierra. En su mano derecha aferraba un ramo de lirios blancos, aplastados y marchitos. La investigación había sido breve, demasiado breve. El informe policial indicaba que se habían interrogado a varios testigos, pero sus declaraciones habían sido selladas por orden judicial. El caso se cerró 2 meses después con una conclusión que a Héctor le pareció absurda: muerte accidental. La víctima sufrió una caída mientras caminaba por terreno irregular en el cementerio, golpeándose la cabeza contra una lápida, sin cargos, sin culpables, sin justicia. Héctor fotografió cada página del expediente con su teléfono, asegurándose de capturar cada detalle. Luego solicitó acceso a los testimonios sellados. La funcionaria del juzgado, una mujer de mediana edad con gafas de montura gruesa, negó con la cabeza. «Esos documentos están bajo orden de sellado permanente», dijo. «Necesitaría una orden judicial para desclasificarlos, y considerando que el caso está cerrado hace más de 3 décadas, dudo que ningún juez se moleste». Héctor insistió, pero fue inútil. Sin embargo, antes de marcharse, la funcionaria le dio un dato crucial. El juez que ordenó el sellado fue Augusto Mendoza Ruiz. Era fiscal del distrito en aquel entonces, antes de ser ascendido a magistrado. Se jubiló hace 5 años. Augusto Mendoza, el hermano de Elena, el hombre de ojos fríos que había aparecido en la puerta. Un fiscal que había sellado los testimonios de un caso de muerte. Un caso que involucraba a una novia muerta en el mismo cementerio donde su hermana peregrinaba cada año vestida de blanco. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen perturbadora. De regreso en San Sebastián del Valle, Héctor buscó a Ramón. Lo encontró en el cementerio, como siempre, rastrillando hojas caídas de los cipreses. El sepulturero escuchó en silencio, mientras Héctor le contaba lo que había descubierto. «Isabel Vargas», murmuró Ramón cuando Héctor terminó. «Sí, la recuerdo. Era una muchacha hermosa. Trabajaba como costurera en el pueblo vecino. Iba a casarse esa semana, el 17 de noviembre de 1987.
Encontrarla así, con su vestido de novia, fue horrible. ¿Con quién iba a casarse?, preguntó Héctor. Ramón clavó el rastrillo en la tierra y miró a Héctor con ojos cansados. Con Augusto Mendoza. El mundo pareció detenerse. Héctor sintió cómo todas las piezas del rompecabezas se reorganizaban, formando un patrón completamente diferente al que había imaginado. «Cuéntamelo todo», dijo. Ramón suspiró, un sonido que parecía arrastrar décadas de silencio. Augusto era un hombre ambicioso, hijo del notario del pueblo, educado en Madrid, destinado a grandes cosas. Isabel era hija de un jornalero, sin estudios, sin dinero, pero era hermosa y bondadosa, y Augusto se enamoró de ella perdidamente, o eso creíamos todos. Hizo una pausa. La familia Mendoza se opuso al matrimonio. Decían que Isabel no estaba a la altura, pero Augusto insistió, dijo que la amaba y que se casaría con ella contra la voluntad de todos. ¿Y Elena?, preguntó Héctor. ¿Cuál era su relación con Isabel? Elena e Isabel eran amigas íntimas, casi como hermanas. Elena fue quien convenció a sus padres de aceptar el matrimonio. Fue quien ayudó a Isabel a coser su vestido de novia. Fue quien... Ramón se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Quién qué?, presionó Héctor. Quien la encontró, dijo Ramón en voz baja. Elena fue quien encontró a Isabel muerta en el cementerio. La vio desde lejos, creyó que era una estatua o una aparición. Cuando se acercó, no terminó la frase. Héctor procesó la información. Elena había encontrado a su mejor amiga, la prometida de su hermano, muerta con su vestido de novia en el cementerio. Y desde entonces, cada año, se vestía de novia y visitaba su tumba. ¿Era duelo? ¿Era culpa? ¿O era algo más siniestro? ¿Qué pasó después del funeral?, preguntó. Augusto se marchó a Madrid inmediatamente. Se convirtió en fiscal, luego en juez. Solo volvía al pueblo en contadas ocasiones. Elena se quedó aquí, viviendo sola en la casa familiar. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, solo esperaba. ¿Esperaba qué? No lo sé. Quizás que alguien hiciera las preguntas correctas, quizás a que la verdad saliera a la luz, o quizás simplemente esperaba a morir, llevándose el secreto con ella. Ramón lo miró fijamente. Pero ahora usted está aquí, haciendo esas preguntas. Y Augusto también ha vuelto, por primera vez en años, está en el pueblo. ¿No le parece extraño? Héctor sintió un escalofrío. No era coincidencia. Augusto había vuelto porque sabía que alguien estaba escarbando en el pasado. Pero, ¿cómo lo había sabido? Esa noche, Héctor visitó el bar del pueblo. Quería hablar con más gente, reunir más testimonios. Pero descubrió que su presencia había alterado el equilibrio del lugar. Los parroquianos lo miraban con desconfianza, y las conversaciones se apagaban cuando él se acercaba. Solo un hombre, borracho y tambaleante, se atrevió a hablarle. «Usted es el periodista», dijo, su aliento apestando a vino barato, «el que anda removiendo la mierda del 87. «Solo busco la verdad», respondió Héctor. El hombre rió, un sonido amargo. «La verdad. ¿Quiere la verdad? Pregunte por qué Elena se culpa. Pregunte por qué Augusto selló el caso. Pregunte por qué toda la familia Vargas se marchó del pueblo una semana después del funeral. Pregunte por qué nadie menciona el nombre de Isabel en voz alta». Se inclinó hacia Héctor y su voz bajó a un susurro. «Pregunte por la carta». «¿Qué carta?», pero el hombre ya se alejaba, tropezando hacia la salida. Héctor intentó seguirlo, pero cuando llegó a la calle, había desaparecido en la oscuridad. Una carta, otro fragmento de verdad flotando en un mar de mentiras. Esa noche, mientras intentaba dormir, Héctor escuchó un ruido en el pasillo de la pensión. Pasos suaves, vacilantes. Luego, el sonido de algo deslizándose bajo su puerta. Encendió la luz y encontró otro papel doblado. La carta está en el vestido que ella guarda en el baúl. La verdad está cosida en las costuras. Héctor leyó la nota 3 veces. Alguien le estaba guiando, alguien que conocía todos los detalles, pero que no se atrevía a revelar la verdad directamente. ¿Era Elena? ¿Ramón?
¿El borracho del bar? ¿O alguien más que había permanecido en las sombras todos estos años? Al día siguiente, Héctor tomó una decisión arriesgada. Esperó a que Augusto saliera de la casa de Elena, lo cual ocurrió cerca del mediodía cuando el hombre condujo hacia Ávila, y entonces se presentó ante ella. Esta vez, Elena lo dejó entrar. La casa olía a lavanda y a tiempo detenido. Fotografías antiguas adornaban las paredes. Elena joven, Augusto adolescente, una familia que parecía haber conocido la felicidad en algún momento distante. Pero Héctor notó que faltaban fotografías de cierta época, como si alguien hubiera purgado la evidencia de un período específico. «Sé lo de Isabel», dijo Héctor sin preámbulos. «Sé que era la prometida de su hermano. Sé que usted la encontró muerta. Y sé que hay algo que usted ha estado ocultando durante 36 años». Elena se sentó en un sillón desgastado, sus manos temblando levemente. «¿Qué es lo que cree saber, señor Maldonado? Creo que Isabel fue asesinada. Creo que el caso fue cerrado fraudulentamente. Y creo que usted sabe quién la mató». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, silenciosas y constantes como una lluvia de otoño. «¿Y si le dijera que yo la maté, me creería?» Héctor la miró fijamente. «No, no lo haría». Elena sonrió tristemente. «Es usted más perspicaz que los que investigaron el caso. Ellos sí me creyeron. ¿O fingieron creerme? ¿Se confesó culpable de un crimen que no cometió? Lo que hizo o dejé de hacer importa menos que el resultado». «Isabel está muerta. Lleva muerta 36 años. Y yo llevo 36 años muriendo lentamente con ella». «¿Por qué el vestido de novia?», preguntó Héctor. «¿Por qué se lo pone cada año?». Elena se levantó y caminó hacia una ventana que daba al cementerio, visible a lo lejos como una mancha gris entre los cerros. «Porque ella nunca pudo usarlo para lo que estaba destinado. Porque yo le prometí que sería su dama de honor, que estaría a su lado el día más feliz de su vida. Y porque cada año, cuando me lo pongo, recuerdo la promesa que rompí». «¿Qué promesa?». Elena se volvió hacia él, y en sus ojos Héctor vio el peso de décadas de culpa. La promesa de protegerla, de contarle la verdad sobre Augusto antes de que fuera demasiado tarde. La promesa de ser la hermana que ella nunca tuvo. ¿Qué verdad sobre Augusto? Antes de que Elena pudiera responder, la puerta principal se abrió con un golpe. Augusto Mendoza entró, sus ojos helados fijos en Héctor con una furia apenas contenida. «Le advertí que dejara de hacer preguntas, señor periodista», dijo con voz cortante. «Ahora veo que no atiende a advertencias». «Augusto, por favor», comenzó Elena. «Silencio, Elena. 36 años guardando el secreto y ahora quieres hablar con el primer extraño que aparece. ¿Has perdido completamente el juicio?». Héctor se puso de pie. «Tal vez sea hora de que el secreto salga a la luz, sea cual sea». Augusto rió, pero no había humor en el sonido. «¿La luz? ¿Cree que busca la luz? Lo que busca es un escándalo para vender artículos». «La verdad le importa menos que los clics y las visualizaciones. Lo que me importa», respondió Héctor con firmeza, «es que una mujer murió y alguien se aseguró de que nunca se hiciera justicia. Eso me importa». Los ojos de Augusto se entrecerraron. «Márchese de este pueblo, señor Maldonado. Márchese antes de que descubra que hay verdades más peligrosas que las mentiras». Era una amenaza, clara e inequívoca. Héctor miró a Elena, esperando que ella dijera algo, que finalmente revelara lo que llevaba décadas guardando. Pero la mujer había vuelto a su máscara de silencio, sus ojos fijos en el suelo. Héctor se marchó, pero no del pueblo. Esa noche esperó en su habitación, sabiendo que quien le había estado dejando notas volvería a contactarlo. Y así fue. A medianoche, alguien tocó suavemente a su puerta. Cuando abrió, encontró a Consuelo Vilar, la bibliotecaria que días atrás le había advertido sobre no remover el pasado. «Soy yo quien le ha estado dejando las notas», dijo sin preámbulos, «y es hora de que sepa la verdad completa». Consuelo Vilar había sido amiga de Isabel Vargas.
Habían crecido juntas en el pueblo, compartiendo sueños de niñas que se convertirían en mujeres en una España que comenzaba a despertar de décadas de oscuridad. Pero mientras Isabel soñaba con el amor y la familia, Consuelo había desarrollado una perspicacia aguda, la capacidad de ver lo que otros preferían ignorar. Augusto Mendoza era un hombre encantador, comenzó, sentada en la única silla de la habitación de Héctor mientras él ocupaba el borde de la cama. Guapo, educado, con un futuro brillante. Cuando empezó a cortejar a Isabel, todas le teníamos envidia. Pero yo veía cosas que las demás preferían ignorar. ¿Qué cosas? Su temperamento. Al principio era sutil, una palabra cortante cuando Isabel hacía algo que no le gustaba, una mirada helada cuando ella hablaba con otro hombre, incluso si era solo el tendero. Con el tiempo, empeoró. Isabel empezó a aislarse de sus amigas, decía que Augusto prefería que pasaran tiempo a solas. Dejó de usar ciertos vestidos porque a él no le gustaban. Dejó de reír tan fuerte porque él decía que era vulgar. Héctor sintió un nudo en el estómago. Conocía esos patrones. Los había visto en otros casos, en otras víctimas. Una semana antes de la boda, continuó Consuelo, Isabel vino a verme. Estaba pálida, temblando. Me contó que había descubierto algo sobre Augusto, algo que la había horrorizado. Había encontrado cartas en su escritorio, cartas de otra mujer en Madrid. Augusto mantenía una amante, una mujer de buena familia con la que sus padres aprobaban que se casara. Isabel era solo un capricho, una distracción de pueblo. Una vez que Augusto se aburriera de jugar al rebelde, volvería a Madrid y la dejaría. ¿Isabel lo confrontó? Sí, y fue su error. Augusto negó todo al principio, luego se enfureció. Le dijo que era una pueblerina estúpida que debería estar agradecida de que él se dignara a mirarla. Dijo cosas horribles, cosas que no repetiré. Isabel quedó destrozada, pero tenía espíritu, ¿sabe? Le dijo que cancelaría la boda, que contaría a todo el pueblo qué clase de hombre era él. Y él no podía permitirlo, murmuró Héctor. Su reputación era todo para él, y para su familia. Un escándalo así habría arruinado sus aspiraciones políticas. No, Augusto no podía permitir que Isabel hablara. ¿Qué pasó la noche del 15 de noviembre? Consuelo respiró profundamente. Isabel había decidido marcharse. Iba a tomar el autobús de la madrugada hacia Salamanca, donde tenía una tía. Pero antes quería hacer una cosa: visitar la tumba de su madre en el cementerio. Su madre había muerto cuando ella tenía 10 años y siempre iba a contarle sus penas. Esa noche se puso el vestido de novia que ella misma había cosido. Quería mostrárselo a su madre, decirle adiós. ¿Y alguien la siguió? Augusto. Había estado vigilándola. Cuando la vio salir de su casa con el vestido puesto, supo que planeaba algo. La siguió hasta el cementerio. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó Héctor. Porque Elena me lo contó. 30 años después, borracha y destrozada, me lo contó todo una noche. ¿Elena estaba allí? Consuelo asintió lentamente. Elena había sospechado de su hermano. Había visto cómo trataba a Isabel, había oído las discusiones. Esa noche, cuando vio a Augusto salir sigilosamente de la casa, lo siguió. Llegó al cementerio justo cuando se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando él la mató, completó Héctor. Elena vio todo desde detrás de un ciprés. Vio cómo Augusto le gritaba a Isabel, cómo ella intentaba alejarse, cómo él la agarraba del brazo. Isabel se soltó y tropezó. Cayó, y entonces Augusto tomó una piedra. Consuelo no pudo continuar. El silencio en la habitación era denso como el humo. Héctor procesaba la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Un asesinato? ¿Un encubrimiento? Y una mujer que había cargado con la culpa de su silencio durante más de 3 décadas. Elena gritó, continuó Consuelo finalmente. Augusto se volvió y la vio. Por un momento, Elena pensó que también la mataría a ella. Pero en lugar de eso, se derrumbó. Cayó de rodillas junto al cuerpo de Isabel y comenzó a llorar. Le suplicó a Elena que no dijera nada, que pensara en la familia, que un escándalo los destruiría a todos. Y Elena aceptó guardar silencio. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era su hermano, su familia.
Y en aquella España, en aquel pueblo, ¿quién iba a creerle a una mujer contra la palabra de un hombre respetable? Augusto arregló todo, limpió la escena, modificó las evidencias. Como fiscal tenía los contactos necesarios. Compró el silencio de quien había que comprar. ¿Y Elena? Elena se confesó culpable, dijo Héctor, comprendiendo finalmente. Dijo que había sido ella, ¿verdad?, como protección para su hermano. No exactamente. Augusto diseñó la versión oficial, muerte accidental. Pero en los testimonios sellados, Elena declaró que ella había peleado con Isabel esa noche por celos, que la había empujado y que Isabel había caído golpeándose la cabeza. Una versión de respaldo por si alguien cuestionaba el accidente. Augusto selló esos testimonios para proteger a su hermana, pero en realidad era para tener control sobre ella. Si alguna vez Elena pensaba en hablar, él podía revelar su confesión y enviarla a prisión. Un rehén de por vida, murmuró Héctor. Exactamente. Elena ha vivido 36 años en una prisión sin barrotes. Cada noviembre se pone el vestido que Isabel nunca pudo lucir en su boda. Va al cementerio y le pide perdón. No por haberla matado, sino por no haber podido salvarla, por haber sido cobarde, por haber elegido a su hermano sobre su amiga. ¿Y la carta?, preguntó Héctor. Me dijeron que hay una carta cosida en el vestido. Consuelo lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabe eso? Alguien me dejó una nota. ¿No fue usted? No, solo le dejé la nota sobre los archivos judiciales. Lo de la carta, solo Elena sabía eso. Y yo, porque me lo contó. Un escalofrío recorrió la espalda de Héctor. Si no era Consuelo ni Elena quien le había informado sobre la carta, entonces había alguien más. Alguien que conocía los secretos más íntimos de esta historia. La carta, explicó Consuelo, la escribió Isabel la noche que murió. Era para Augusto, explicándole por qué lo dejaba, detallando todo lo que sabía sobre su amante en Madrid. Isabel se la había dado a Elena esa tarde, pidiéndole que se la entregara a Augusto después de que ella se marchara. Pero Isabel murió antes de poder irse, y Elena nunca entregó la carta. En lugar de eso, la cosió en el dobladillo del vestido de novia, el que usa cada año. Dice que es su penitencia llevar las palabras de Isabel contra su pecho, recordando eternamente su traición. Héctor se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, el pueblo dormía bajo la luz de una luna menguante, ignorante de los secretos que guardaban sus casas de piedra. Necesito esa carta, dijo. Es la única evidencia física que existe. Con ella y con el testimonio de Elena podría reabrirse el caso. ¿Y cree que Elena testificará contra su hermano después de todos estos años? Lo hará. La he visto. Está cansada de cargar con esto. Y además, se volvió hacia Consuelo. Además, me dejó entrar en su casa. Estaba a punto de hablar cuando Augusto llegó. Quiere liberarse de esto. Solo necesita que alguien la ayude a dar el paso. Consuelo asintió lentamente. Entonces, váyase ahora. Augusto sale cada mañana temprano a caminar por el campo. Tiene esa rutina desde que llegó. Aproveche su ausencia. Elena estará sola. Héctor esperó hasta el amanecer. Desde su ventana vio a Augusto Mendoza salir de la casa de piedra, vestido con ropa de campo, y tomar el sendero hacia los cerros. Esperó 15 minutos más para asegurarse, y luego se dirigió hacia la casa de Elena. Ella lo estaba esperando. Cuando abrió la puerta, Héctor notó que había estado llorando, pero en sus ojos había algo que no había visto antes: determinación. Sé por qué ha venido, dijo Elena, y es hora. Lo condujo al piso superior, a una habitación que olía a lavanda y naftalina. En el centro había un baúl antiguo, de madera oscura con herrajes de hierro. Elena lo abrió con manos que temblaban, y Héctor vio el vestido de novia, cuidadosamente doblado, blanco como la nieve a pesar de los años. Aquí está, dijo Elena, sacando el vestido. 36 años guardando las palabras de Isabel. 36 años de silencio. Con dedos expertos, Elena comenzó a descoser el dobladillo. Hebra a hebra, fue deshaciendo las puntadas que había cosido décadas atrás. Y entonces, del interior de la tela, emergió un sobre amarillento. Léala,
dijo Helena, ofreciéndosela. Léala y entienda. Héctor tomó el sobre con reverencia, como si fuera una reliquia. Lo abrió cuidadosamente y extrajo una carta escrita con tinta azul, la caligrafía firme y clara de una mujer que creía tener todo un futuro por delante. «Querido Augusto», comenzó. Era una carta de despedida, pero también de confrontación. Isabel detallaba todo: las cartas que había encontrado, la amante de Madrid, las mentiras. Pero también hablaba de su dolor, de cómo lo había amado genuinamente, de cómo él había destruido esa devoción con sus engaños. La última línea decía: «Me marcho para salvar lo que queda de mi dignidad. Espero que algún día encuentres la honestidad que tanto te falta, Isabel». Cuando Héctor terminó de leer, alzó la vista y vio que Helena lloraba silenciosamente. «Ella merecía mejor», susurró Helena. «Merecía vivir, casarse con alguien que la amara de verdad, tener hijos. Y yo la dejé morir por proteger a un monstruo». «Puede enmendar eso ahora», dijo Héctor suavemente. «Puede contar la verdad». Helena asintió, limpiándose las lágrimas. «Lo haré, pero hay algo que debes saber primero, algo que nadie más sabe, ni siquiera Consuelo». «¿Qué es?». Helena respiró profundamente. «No fui yo quien le dejó la segunda nota, la de la carta. Augusto no sabe nada de esto. Y la única otra persona que conocía la existencia de la carta era yo», dijo una voz desde la puerta. Héctor se volvió y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ramón Esteves, el sepulturero, estaba en el umbral. Pero su expresión había cambiado. Ya no era el viejo amable que rastrillaba hojas en el cementerio. Había algo duro en sus ojos, algo que había permanecido oculto bajo la fachada de hombre sencillo. «Yo era el prometido de Isabel antes de que Augusto apareciera», dijo Ramón entrando en la habitación. «La amaba desde que éramos niños, pero ella me dejó por él, por el hombre educado de la ciudad. Y cuando murió, supe que él la había matado. Lo supe desde el primer momento». Héctor procesó rápidamente esta revelación. «Usted me guió hasta aquí, las notas, la información. 36 años esperando a que alguien viniera a hacer las preguntas correctas. 36 años cavando tumbas en el cementerio donde ella yace, sin nombre, sin justicia. Cuando usted llegó, supe que era el momento. Le di las migajas y usted siguió el rastro». «¿Por qué no habló usted directamente?», preguntó Héctor. «Porque soy un don nadie, un sepulturero. ¿Quién me creería contra un juez jubilado? Necesitaba a alguien como usted, alguien que pudiera llevar la historia al mundo. Y necesitaba que Helena finalmente hablara». Se volvió hacia Helena, y en sus ojos había una mezcla de dolor y perdón. «Nunca te culpé, Helena. Sé que fuiste víctima de tu hermano tanto como Isabel, pero ya es hora de que terminemos con esto». Helena asintió, sollozando. «Lo siento, Ramón, lo siento tanto». Entonces Héctor escuchó el sonido que había temido. Pasos en la escalera, pasos que se acercaban rápidamente. Y luego Augusto Mendoza apareció en la puerta, su rostro distorsionado por la furia. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió. El tiempo pareció detenerse en aquella habitación que olía a lavanda y secretos. 4 personas unidas por un crimen de hacía 36 años, cada una cargando su parte de culpa, de dolor, de silencio. Augusto Mendoza evaluó la escena con la rapidez del depredador que siempre había sido. Vio el vestido de novia desplegado sobre el baúl, el dobladillo descosido, el sobre amarillento en las manos de Héctor. En un instante comprendió que su imperio de mentiras se derrumbaba. «Dame esa carta», dijo, extendiendo la mano hacia Héctor. Su voz era calmada, pero sus ojos ardían. «No», respondió Héctor, guardando la carta en su bolsillo. «Esto es evidencia de un asesinato, su asesinato». Augusto rió, un sonido amargo y vacío. ¿Evidencia? ¿Una carta de una mujer que murió hace 36 años? ¿El testimonio de mi hermana demente que se viste de novia y habla con tumbas? ¿Y la palabra de un sepulturero resentido que nunca superó ser rechazado? Ningún tribunal del mundo los tomará en serio.
Elena se adelantó y por primera vez en décadas enfrentó a su hermano sin miedo. Ya no tengo nada que perder, Augusto. He vivido muerta 36 años. Si contarlo todo significa pasar el resto de mi vida en prisión por perjurio o complicidad, al menos moriré en paz. ¿Paz?, escupió Augusto. ¿Crees que habrá paz? Destruirás nuestra familia, nuestra reputación, todo lo que nuestros padres construyeron, por una chica de pueblo muerta hace décadas. Esa chica de pueblo se llamaba Isabel, intervino Ramón, su voz temblando de rabia contenida. Y la mataste porque te atreviste a pensar que tu reputación valía más que su vida. Augusto se volvió hacia el sepulturero con desprecio. Tú, siempre tú, rondando como un perro callejero todos estos años. ¿Crees que no sabía que esperabas esto? ¿Que no veía cómo me mirabas cada vez que venía al pueblo? Cada día, durante 36 años, he cuidado su tumba, dijo Ramón con voz firme. Cada día le he pedido perdón por no haberla protegido, y cada día he esperado que la justicia llegara. Hoy llega. Héctor observaba el intercambio, grabando mentalmente cada palabra. Sabía que debía llamar a la policía, pero también sabía que necesitaba más. Necesitaba que Augusto se derrumbara, que su máscara cayera completamente. Señor Mendoza, dijo Héctor con calma deliberada, tengo la carta de Isabel detallando sus mentiras. Tengo el testimonio de Elena sobre lo que vio esa noche. Tengo 36 años de visitas al cementerio documentadas. Y tengo mi propia investigación sobre cómo usted, como fiscal, selló los testimonios y cerró el caso prematuramente. Puedo publicar todo esto mañana. Su carrera, su legado, todo destruido. Augusto palideció. Por primera vez, Héctor vio miedo genuino en aquellos ojos helados. Oh, continuó Héctor, puede contarme la verdad, toda, con su propia voz. Y quizás, solo quizás, pueda encontrar alguna forma de redención antes de que el mundo lo juzgue. El silencio se extendió como un manto. Elena miraba a su hermano con ojos suplicantes, no pidiendo que mintiera, sino que finalmente se liberara del peso que ambos habían cargado. Ramón apretaba los puños, luchando contra décadas de rabia. Y Héctor esperaba, sabiendo que el próximo movimiento definiría todo. Finalmente, Augusto se dejó caer en una silla, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza para sostenerlo. Cuando habló, su voz era diferente, despojada de arrogancia, desnuda. No quise matarla, dijo en voz baja. Nunca quise. La amaba, a mi manera retorcida, la amaba. Pero cuando encontró las cartas, cuando amenazó con dejarme, con humillarme ante todo el pueblo, perdí el control. La seguí al cementerio esa noche. Solo quería hablar, convencerla de que no dijera nada, pero ella no quiso escuchar. Me dijo que era un cobarde, un mentiroso, que no merecía ni su desprecio. Se detuvo, sus ojos perdidos en el pasado. Cuando la tomé del brazo, ella se soltó y cayó. Tropezó con una raíz, pero no murió por la caída. Yo tomé una piedra. Fue un impulso, un momento de locura. Cuando vi lo que había hecho, no terminó la frase, no hacía falta. Elena lloraba silenciosamente, sus manos cubriendo su boca. Ramón temblaba de emoción contenida, y Héctor sentía el peso de la verdad finalmente revelada. ¿Y después?, preguntó Héctor suavemente. Después entré en pánico. Elena apareció, había visto todo. Le supliqué que guardara silencio. Le dije que nos destruiría a ambos si hablaba. Usé mi posición para cerrar el caso, para sellar los testimonios. Pagué a quienes había que pagar. Y huí a Madrid, donde construí una carrera sobre cimientos podridos. Miró a su hermana. Elena pagó mi crimen con su vida. La condené a una prisión de silencio y culpa. Y cada noviembre, cuando la veía venir al cementerio vestida de blanco, sabía que era mi recordatorio viviente de lo que había hecho. Héctor había grabado todo. Sacó su teléfono y detuvo la grabación.
Esto es una confesión, señor Mendoza. Irá a prisión. Augusto asintió lentamente. Lo sé, y quizás sea lo que merezco. 36 años de libertad robada a cambio de... ¿Cuántos años de cárcel me quedan de vida? Rió amargamente. Ironía final del destino. Héctor llamó a la policía. Mientras esperaban, los cuatro permanecieron en aquella habitación, unidos por el fantasma de Isabel Vargas. Elena tomó el vestido de novia y lo sostuvo contra su pecho, como abrazando a la amiga que no pudo salvar. Ramón miraba por la ventana hacia el cementerio, sus ojos húmedos. Y Augusto permanecía sentado, derrotado, el emperador despojado de su imperio de mentiras. Cuando la policía llegó y se llevó a Augusto, Elena caminó hasta Héctor y le entregó el vestido de novia. «Esto ya no me pertenece», dijo. «Nunca me perteneció. Era de Isabel. Quiero que cuente su historia, toda, que el mundo sepa quién era ella, no solo cómo murió». Héctor asintió solemnemente. «Lo haré, se lo prometo». Esa noche, Héctor visitó la sepultura 147 por última vez. La luna llena iluminaba el cementerio con una luz plateada, y los cipreses proyectaban sombras largas sobre las tumbas. Se arrodilló ante la lápida sin nombre y colocó un ramo de lirios blancos, los mismos que Elena había llevado durante 36 años. «Ya puedes descansar, Isabel», susurró. «Tu historia será contada». El artículo que Héctor publicó semanas después provocó un terremoto en el sistema judicial español. Augusto Mendoza fue procesado por asesinato en segundo grado y obstrucción a la justicia. A sus 70 años fue condenado a 15 años de prisión, sabiendo que probablemente moriría tras las rejas. Elena testificó contra su hermano, liberándose finalmente del yugo que la había aprisionado. Fue procesada como cómplice, pero, dadas las circunstancias y su cooperación, recibió una sentencia suspendida. La familia de Isabel Vargas, dispersa por España después del trauma, fue localizada y notificada. Finalmente supieron la verdad sobre lo que le había ocurrido a su hija, su hermana, su prima. Y la sepultura 147 recibió finalmente un nombre. Una nueva lápida de mármol blanco fue colocada, con una inscripción sencilla pero poderosa. Isabel Vargas Montero, 1961-1987. Su silencio fue robado, pero su verdad prevalece. Elena Mendoza, libre por primera vez en décadas, visitó la tumba un 15 de noviembre más. Pero esta vez no vestía el traje de novia. Llevaba ropa sencilla, y en sus manos, en lugar de lirios, portaba una carta que ella misma había escrito. Una disculpa, una confesión, un adiós. La depositó sobre la tumba y se marchó sin mirar atrás, caminando hacia un futuro incierto pero honesto. Ramón Esteves siguió cuidando el cementerio. Algunos dicen que, en las noches de luna llena, se le puede ver sentado junto a la tumba de Isabel, hablándole en susurros, contándole sobre el pueblo, sobre los cambios, sobre la vida que continúa aunque ella se haya ido. Quizás, después de todo, el amor más puro es aquel que persiste más allá de la muerte, paciente y silencioso como las raíces de los cipreses. Héctor Maldonado ganó premios por su investigación, pero el éxito le sabía amargo. Había destapado la verdad, sí, pero en el proceso había desenterrado tanto dolor, tanta culpa, tantas vidas arruinadas por un momento de furia y décadas de cobardía. Se preguntaba si Isabel, desde donde estuviera, sentía paz ahora que su historia había sido contada, o si algunas heridas son tan profundas que ni siquiera la verdad puede sanarlas. El pueblo de San Sebastián del Valle volvió a su quietud habitual, pero algo había cambiado. El secreto que había envenenado sus calles durante más de 3 décadas había sido purgado, y con él, parte de la oscuridad que pesaba sobre sus habitantes. Los ancianos ya no desviaban la mirada cuando se mencionaba noviembre de 1987. Los más jóvenes aprendieron que el silencio, aunque cómodo, puede ser más destructivo que la verdad más dolorosa. Y en el cementerio, cuando el viento de noviembre sopla entre los cipreses, algunos juran escuchar un susurro, suave como el roce de la seda blanca. No es un lamento ni un reproche,
es simplemente el eco de una historia que finalmente fue contada, una novia que por fin pudo descansar, y una procesión que llegó a su fin después de 36 años de penitencia. Porque al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, como los lirios que florecen cada primavera sobre las tumbas, recordándonos que incluso en los lugares más oscuros, la luz encuentra una manera de filtrarse. Y esa es la última lección del cementerio de San Sebastián del Valle, que los muertos pueden esperar pacientemente, pero la verdad, como las raíces de los cipreses, nunca deja de crecer hacia la luz.